Ver más allá. Bueno, y amigos, estábamos entonces con la notita introductoria, un poco de contextualizar lo que vamos a conversar esta mañana, y quiero partir saludando a nuestras especiales invitadas de hoy. Estamos con Erika Castellanos, ella es jefa de carrera de Pedagogía en Educación Básica con especialización de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo estás, Erika? Buenos días. Buenos días, Paola. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo el espacio. Te agradezco la invitación para compartir esta mañana con tus radioescuchas. Muchas gracias. Y también nos acompaña Susana Arancibia, ella es académica de la Escuela de Psicología de la misma Universidad Católica del Norte. ¿Cómo está, Susana? Bien, gracias, Paola. Gracias por la invitación y poder compartir estos momentos con todos ustedes. Sí, muchas gracias a ustedes, la verdad, porque es un tema que, bueno, lo vemos en todos los medios de comunicación, desde distintas miradas, pero la verdad es que no es fácil y es complicado de repente en estos 2 meses que uno se desprende de la actividad diaria escolar. Estamos hablando a nivel ya desde los preescolares hasta incluso los universitarios. Todos tienen que volver a este ritmo ya en marzo, y quería comenzar como preguntando, contextualizando cuáles serían como los principales inconvenientes, qué pasa en esta época ya de regreso de vacaciones a clase, cuáles son como las cosas que se manifiestan. Bueno, fundamentalmente el primer síntoma o signo que nosotros podemos evidenciar tiene que ver con las dificultades para levantarse a la hora que corresponde, ¿cierto? Porque una de las rutinas que se altera en este periodo de vacaciones tiene que ver con la rutina del sueño. ¿A qué hora nos levantamos? ¿A qué hora nos acostamos? ¿Sí? Erika. Exactamente, ese es el principal problema. Y la actitud con la que tomamos retomar actividades que para nosotros son cotidianas, pero que muchas veces carecen de un sentido real. Porque los niños van a la escuela simplemente a veces sin saber para qué van a la escuela. Entonces, en el sentido de retomar actividades que para muchos no son agradables porque no tienen un sentido, no solo los horarios de sueño, de alimentación, se vuelven una complicación, sino que no hay una motivación real para despertarse cada mañana con ánimo e ir a una actividad, insisto, que no siempre tiene el sentido que debería ser. Entonces, la escuela se transforma en una obligación y no en una actividad vital importante para el niño. Y en ese sentido es importante que los padres conversen con los niños del por qué van al colegio y que connoten o signifiquen, hagan sentir al niño que es una actividad agradable, que es una actividad donde van a aprender, donde van a conocer a otros niños, donde van a establecer distintos tipos de relaciones. Y porque pareciera que un poco los padres también extrapolan la actitud de vuelta al trabajo, ¿ya? Porque uno tiene amigos con hijos que se pucha, aparte de las clases, el estrés de volver al trabajo, entonces ya genera un poco una sensación para el niño sí, aquí es un tema de un todo familiar, en que a nadie le agrada salir del descanso, digamos, por así decirlo, o por lo menos de no estar cumpliendo todos estos horarios de corrido, porque eso también lo vamos a hablar más adelante, las jornadas a veces que pudieran parecer un poco extensas, pero hay una mejor o más compleja disposición de regreso a las clases. ¿Cómo lo ven ustedes? Uno llega cargado de energía, ciertamente, de las vacaciones, de ese salirse de la rutina, de poderse despertar un poco más tarde, de poder sentirse más dueño de su tiempo. Y en ese sentido tienes razón, los padres, quienes rodean a los niños, marcan mucho la actitud que ellos van a tener frente a la escuela, frente a las vacaciones y en general a todo lo que conforma su vida. Entonces, claro que regresamos con una nueva energía a nuestras actividades, pero esa energía se nota especialmente cuando nos preguntan ¿cómo te fue? ¿A dónde fuiste? Ahí estamos animadísimos compartiendo. Fui a este lugar, conocí tal cosa, comí tal cosa, en fin. Pero cuando regresa la actividad formal como tal, es donde volvemos a cambiar la actitud. Y eso nuestros hijos lo perciben, nuestros alumnos lo perciben. Entonces hay que darle ese sentido de que la educación forma parte de la vida, que no es algo aislado, que no es una tortura. Que tenemos que vivir durante meses para merecernos las vacaciones. Sí. Entonces, en ese sentido, claro que la energía con la que regresamos es valiosa y la podemos utilizar en positivo. Y yo creo que aquí hay que resaltar que la educación tiene 3 elementos principales.
no son solo los profesores frente a sus alumnos, es también el entorno familiar, porque la educación empieza en casa. Es una comunidad, Entonces, se trabajan distintos actores en esta formación del niño o niña, que involucra la jornada escolar y también la de la casa, que eso también les quiero preguntar, porque hay algunos padres que no sé si lo hacen para que no pierdan training o para reforzar, que también les dan algunas tareas o obligaciones en vacaciones. Es que eso depende con la actitud que se suma, porque no es negativo que tú desarrolles actividades de tipo intelectual durante las vacaciones. O sea, yo creo que está de manera social catalogado muy negativo el hecho de realizar actividades intelectuales durante el periodo de vacaciones, lo cual no debiera ser. Tú debieras tener tanto en tus periodos de vacaciones como en la etapa escolar, digamos propiamente en el periodo de clases, todo tipo de actividades, incluido el ocio, ¿ya? Pero también el trabajo intelectual. Y eso no es negativo si tú lo planteas de una manera lúdica. Por supuesto, y claro, porque no dejamos de aprender. Todo el tiempo estamos aprendiendo. No aprendemos solo cuando estamos dentro de una sala de clases. Estamos aprendiendo todo el tiempo. Entonces, es esta disociación de trabajo, escuela y divertimento. Diversión. Entonces, yo creo que ahí es donde podemos integrar, donde todos podemos colaborar para que eso no sea algo disociado en la mente del niño y forme parte de su vida. Y en cuanto a las actividades fuera del horario escolar, ya sea dentro del plano del calendario escolar o dentro de las vacaciones, considero lo mismo. Creo que más allá de no perder el ritmo de actividades, el training, en realidad es para hacerlo como una formación constante en la que el individuo, sea niño, sea adulto, sienta que está fortaleciéndose en cualquier actividad. Incluso darle sentido a ver una película juntos. Exacto. Eso también es formativo. No, como una educación integral. Y que en el fondo tú no solo aprendes, como dice Erika, en el aula, en la sala de clases, tú aprendes en todos los contextos que tú te desarrollas. En familia, con los amigos, en el colegio y fuera de este. Sí, porque tiene mucha razón en el cómo. Por eso igual es como importante como ayudar a los papitos a ver cómo podemos de alguna manera hacer que la educación sea algo entretenido para los niños. Porque tenemos un sistema también más como de profesor-alumno, sentado, atendiendo. Bueno, han ido modernizándose muchas las metodologías, pero también estamos como acostumbrados los mismos papás, digamos, o los adultos, a transmitir eso como de manera unidireccional. Aquí sobre la autorreferencia, pero yo cuando chica en vacaciones me hacían hacer copias de cuentos, caligrafía, y de verdad que era mi abuela encima mío, y 2 horas cronológicas, y si no, no había postre, no había juego. Entonces como que uno asocia el castigo o el premio al estudio. Exactamente. ¿Qué pasa con eso? Que también es como... Es que no es muy agradable. Esa es la complicación cuando te lo presentan como una actividad negativa. No obstante, por ejemplo, tú podrías haber desarrollado el mismo tipo de actividades jugando tal vez con tu abuela, creando cuentos y... Porque lógicamente sí, ahora tengo una redacción, que quizás todo eso me ayudó a tener una buena redacción, una ortografía, que incluso potenció mi carrera, digamos, de lo que estudié después, pero... Pero podría haber sido con otra actitud. Sí. O sea, podrían haber creado cuentos juntas, haberlos escrito juntas, y hubieras también ejercitado tu ortografía, tu caligrafía. Claro, porque así que ganas de volver al aula otra vez. Sí, la percepción de la actividad es la que cambia, porque en ese sentido coincido, podían haber creado incluso nuevas versiones de los cuentos, de esos cuentos clásicos. Claro. Pero aquí lo importante es que hay que considerar que tu abuela tenía una formación tradicional y que no se puede quitar de un día para otro, ni en la generación de los abuelos ni en la generación de los padres, incluso los padres jóvenes siguen teniendo esa formación tradicional. Es algo paulatino, se está transformando poco a poco, y en ese sentido la escuela formal tiene mucho que hacer, porque es ayudar a los padres a reentender la educación. Claro, porque incluso los que estudiamos 80, 90, los 80, 90 estaba la misma forma, digamos, la clásica forma de aula, pizarra, escribir. Y que permanece en muchos lugares, pero que se está buscando cambiar desde la percepción de la formación inicial docente para que los nuevos profesores vayan transformando su entorno educativo intra y extra aula. Claro, efectivamente, porque es necesario transformarla, porque ya no podemos pensar en un aula solo, profesor, pizarra, ¿cierto? Porque tenemos todas las nuevas tecnologías. Sí, nos distraemos fácilmente. Y los chicos están acostumbrados, están bombardeados todo el día fuera del aula con todas sus comunicaciones, estas nuevas tecnologías, y por lo tanto si tú los metes en una sala de clase
con este tipo de estimulaciones, digamos, con muy baja estimulación, obviamente que se van a distraer y van a considerar que la educación, que la escuela, que es algo que no es agradable. Claro. Que es fome, como dicen acá, los chicos se quejan mucho. Por ejemplo, en el área del lenguaje, ahora con las nuevas tecnologías se discute mucho si es positivo o negativo que se estén comunicando con un sistema tan abreviado. En los mensajes, el WhatsApp. Sí, claro. Entonces se discute. Como profesionales del área, lo que tenemos que hacer es integrar eso que ahora se utiliza todos los días a lo formal que les estamos enseñando. Sin perder la escritura básica, aprender a escribir bien y hablar bien. ¿De qué manera eso es un recurso? Exactamente, se tiene que tomar en cuenta la finalidad, el sentido de lo que se escribe. En un momento se podrá utilizar de esa manera, pero no siempre es adecuado. Y para eso está la guía del profesor o de los padres. Claro. No decir que todo es negativo, que no debes escribir así. Entonces los chicos se sienten agredidos en su manera de expresión y podemos inhibirlos. Y ese es solo hay un grado de rebeldía desde los niños que es manejable muchas veces. Si el niño está convencido de que eso es lo que la lleva, o así se escribe o así se hace, no van a comprender el por qué más adelante no les va a ser muy beneficioso. Y que además es desconfirmar la forma en que ellos se comunican. Y eso, si tú partes haciendo eso, obviamente que lo que va a generar es resistencia, rebeldía, porque es un sistema de comunicación propio entre pares. Sí. Sí, la verdad, bueno, yo todavía no sé lo que es 1313, así que ahí por ahí si alguien me puede ayudar, o LOL, que me pueda escribir a las redes sociales, hablando de... Claro. Nos pueden escribir a nuestras redes sociales, UCN El Día y Admisión UCN. Vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos a ver más allá. Seis años de acreditación en todas las áreas. Calidad al servicio del país. Educación superior. Universidad Católica del Norte. Admisión 2015. Educación superior. 86% de los académicos con postgrado. Formando ciudadanos responsables. Educación superior. Universidad Católica del Norte. Admisión 2015. Educación superior. ...58 años de experiencia. Creando conocimiento con vocación social. Educación superior. Universidad Católica del Norte. Admisión 2015. Educación superior. Radio Sol está presentando Ver Más Allá, programa de la Universidad Católica del Norte. Aquí estamos de vuelta, amigos, en nuestro programa Ver Más Allá. Hoy jueves, ¿me ayuda Luchito? 5 de marzo, ya después del super miércoles que habló todo el mundo, las vueltas a clase. Estamos acá con Erika Castellanos y Susana Arancibia conversando un poco contextualizando de qué pasa con este regreso a clase, los síntomas, por así decirlo, cómo podemos ayudar los grandes, cómo se puede generar una actitud positiva a este cambio que va a suceder todos los años y gran parte de la vida de todos los chicos. O sea, no se termina de estudiar hasta después de los 20 y tantos, y los valientes que siguen estudiando después que quieren seguir estudiando, porque hoy en día la continuidad y el tema de los posgrados está también muy presente en el interés de los profesionales jóvenes. Pero estábamos conversando un punto bien interesante de cómo en la educación convivir con estas nuevas tecnologías, de cómo hacer que también profesores, padres y niños puedan trabajar en conjunto, utilizar para bien estos soportes y cuidarnos de que el lenguaje, lo básico, lo primordial para uno comunicarse bien en el mundo, pueda ser utilizado en conjunto con esto. No sé, Erika, nos estabas comentando en pausa. Eso es parte de la realidad de los alumnos, sea de cualquier nivel. Desde transición los niños ya están en contacto con la tecnología y eso tiene que ser parte de su educación, tanto en casa como formal. La actitud de los padres y de los profesores respecto a estas herramientas es muy importante, porque si el padre o el padre principalmente en casa le permite tener una tablet, pero no se fija
qué elementos tiene esa tablet con la que su hijo va a pasar muchas horas, dependiendo también del padre cuántas horas pasará el hijo. Eso es esencial. Se puede llegar a un acuerdo, tener juegos que sean simplemente lúdicos, que conocemos todos y que en algún sentido también aportan cuestiones educacionales y creativas, y a la vez hacer que el niño tenga aplicaciones en su tablet que sean meramente didácticas. También en el sentido lúdico, pero que le estén enseñando cosas que incluso refuerzan lo que está viendo en la escuela. Yo creo que ahí los padres podrían tener mucho que ver cuando conocen mucho más la tablet, cuando la utilizan en beneficio propio y en beneficio de sus hijos, y acompañarse en ese sentido con lo que los profesores les puedan aportar. Nosotros en la Escuela de Educación lo que trabajamos es en la formación inicial docente, este reconocimiento de las herramientas que tenemos para la educación, y una de las cosas que hacemos que conozcan nuestros alumnos es la integración de estas tecnologías, de las aplicaciones meramente didácticas, para que tanto el alumno como sus padres puedan aprovecharlo al máximo. Y da muy buenos resultados porque uno se sorprende de la manera en la que se puede aprender ahora. Tenemos que pensar que nuestros nuevos profesores están enfrentando a nativos digitales. Son niños que ya nacieron con la tecnología y no pueden seguir aprendiendo de la misma manera. No se puede seguir enseñando de la misma manera. Si pensamos en el tema de la lectoescritura inicial, por ejemplo, ¿cómo enseñarle a leer o a escribir a un niño solo de la manera tradicional cuando él ya tiene desde hace muchos años los audiocuentos y ahora los libros digitales interactivos, por ejemplo? Sí. O cuando ya no están escribiendo solamente de la manera tradicional con un lápiz en la mano, sino con los dedos. Es el tipeo. El manejo, exacto, el tipeo. El touch. Ahora el touch. Sí. Exacto, entonces nuestros alumnos también están integrando eso, no dejando atrás la forma tradicional de enseñar a leer y a escribir, pero sí además adaptándola a las nuevas tecnologías, y eso por citar solo un caso. O sea, es que en el fondo hay que tener en cuenta el objetivo de fondo que se tiene con la educación. Si el objetivo es aprender a leer y a escribir, tú puedes utilizar distintas estrategias dentro de las cuales están las tecnologías, las nuevas tecnologías, ¿cierto? Claro, pero también está el tema de la investigación y la búsqueda, lo que hablábamos. El niño dice, papá, tengo que averiguar sobre la Segunda Guerra Mundial. Google, hijo, ahí busca en internet. Busquemos en internet ya, y se queda con lo primero que ve. No hay una conciencia de trabajar con fuentes, de comparar, de verificar, de estudiar en el fondo. Sí se puede estudiar con internet, pero de una manera responsable, ¿no? Es que eso es lo que conversábamos recién, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo tú enseñas al niño a reconocer cuáles son las fuentes válidas y cómo es la forma adecuada de hacer las búsquedas. ¿Sí? Y que en el fondo no es copiar y pegar, sino que tú puedes generar un nuevo producto a partir de toda la información que obtienes. Y se aprende de la misma manera. Exactamente, además a contrastar las fuentes válidas en todos los sentidos y con distintas percepciones de un solo hecho. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Pacífico. No es lo mismo leer fuentes solo de una de las versiones que existe que de la otra parte. Y eso enriquece mucho, porque todos sabemos que un hecho lo vemos desde distintas perspectivas y todos tenemos algo que aportar. Y eso fortalece la mirada del niño en el sentido de tener una mirada más holística respecto de las cosas. Y lo que les comentábamos también, que puede ser un pilar fundamental para que ellos aprendan a ser autónomos en su estudio más adelante, porque también lo vamos a hablar, pero hay una transición importante del sistema de estudio de enseñanza básica o media comparado con la universidad, en la que ya el joven está totalmente, no solo, pero sí ya en su espacio propio, y donde tiene que controlar sus tiempos, saber investigar, ir a las bibliotecas, consultar con los académicos, ya no tan asistencialistas de que me vengan a decir lo que tengo que escribir o lo que tengo que estudiar. Es que en el fondo, tanto dentro del colegio como fuera de al interior de la familia, lo que uno tiene que apuntar, a lo que uno tiene que enfocarse, tiene que ver con el enseñarle al chico a aprender a aprender. Con eso tú fortaleces y potencias, ¿cierto?, la probabilidad que más adelante sea mucho más autónomo e independiente en cada uno de los aprendizajes que se enfrenten. Claro, y además de ese aprender a aprender, ¿para qué se aprende? En todo el contexto del aprendizaje, insisto, con el darle sentido a lo que se hace y cómo se aprende. Eso también es esencial. La metacognición no es algo que esté presente en todas las aulas, desafortunadamente. Hacer consciente al niño de cómo está aprendiendo, de esos procesos que se viven cotidianamente y a veces inconscientemente. Entonces, al hacerlo consciente, lo potenciamos. Y es muy importante hacerlo. Volviendo un poco a lo digital, y aquí no es intención hacer polémica, ni a lo mejor si hay una información que no nos manejamos y no tenemos la fuente oficial de un ministerio, una seremía, más que nada una mirada.
porque quizás alguna persona, alguna mamita o papito se está preguntando en la casa, pero pucha, si en mi colegio, en mi establecimiento no están las herramientas, ¿cómo puedo yo? Porque muchas veces los niños tienen tablet o internet en la casa, pero en el colegio todavía no están todavía están con un sistema tradicional. Entonces, ¿cómo el papá puede colaborar con el hijo, considerando que no todas las situaciones en todos los establecimientos no están todos iguales, digamos, con las mismas herramientas? O sea, si en tu familia, en la familia del chico, existe la posibilidad de acceder a internet o a otros recursos digitales y no así en el establecimiento, lo ideal es que el papá, la mamá estén al tanto de los contenidos que se están impartiendo en el colegio y puedan ser reforzados, como decía anteriormente a Erika, claro, al interior de la familia, o incluso generar grupos de trabajo con otros niños que sea de manera entretenida y poder compartir lo que el chico tiene en su casa con otros chicos. Porque no van a venir de la escuela, mamá, me dijeron que en esta página, el sitio, revisamos, claro, es ya un poco más de los papás, la misión ahí por reforzar. Nos pidió la pausa comercial y ya volvemos, pero vamos a seguir conversando en Ver Más Allá. ...86% de los académicos con postgrado, formando ciudadanos responsables. Educación superior. Universidad Católica del Norte. Admisión 2015. Educación superior. ...58 años de experiencia. Creando conocimiento con vocación social. Educación superior. Universidad Católica del Norte. Admisión 2015. Educación superior. Seis años de acreditación en todas las áreas. Calidad al servicio del país. Educación superior. Universidad Católica del Norte. Admisión 2015. Educación superior. Ver más allá. Ahí estábamos entonces, amigos, hemos conversado largamente con nuestra entrevistada, de verdad que ha sido un agrado poder tener estas miradas, poder ayudar un poco a las familias que estamos en pleno. Esta semana es la crítica, en la en que todo se vuelve a la rutina, que los trayectos, que el traslado, que la alimentación, hay un montón de detalles en el día que hay que resolver, que los materiales, que ya empezamos con la tarea, vamos a hablar de eso también un poquito más adelante. Estamos con Erika Castellanos y Susana Arancibia de la UCN. Estábamos con un tema ahí que me gustaría que lo cerráramos, el punto de la brecha digital, que qué pasa también cuando los padres tenemos herramientas digitales con las que tenemos que aprender a trabajar y potenciarlo para estudio a los niños, no solo para diversión, versus que los establecimientos no todos tienen las mismas condiciones, ¿no? Así es, eso es una realidad con la que se tiene que trabajar y hay que potenciarla. ¿Qué elementos se tienen en el colegio, en la escuela y con cuáles se puede trabajar respecto a lo que los niños traen desde casa? No todos los niños tienen acceso a Internet, eso es una realidad, no todos tienen una tablet, no todos tienen un computador en casa, pero la mayoría tiene ese acceso de una u otra manera o ese conocimiento de las herramientas que están. Susana proponía en el corte, y me parece muy interesante que ella nos explique, ese poder congeniar y compatibilizar las posibilidades de uno frente a las carencias de otro, que eso es algo de lo que nos hace el trabajo en equipo también, claro, ¿no? Efectivamente, es aprovechar, digamos, en el buen sentido de la palabra, si existe esta desigualdad, aprovechar quienes tienen los recursos y generar actividades que puedan ser en grupo, en equipo, y enseñar cómo a compartir estos recursos que algunos tienen y otros no, y en ese sentido ir generando este sentido del trabajar en equipo, de que cada uno puede aportar. Tiene un rol, hay un líder. Y desde lo que tienes. Claro. Desde lo que tienes y desde lo que eres. Entonces Sin cada frustrarse porque mi compañero, porque eso pasa, mi compañero no tiene este celular y porque yo no, papá, yo quiero esto. Empieza como un poco una competencia de poder adquisitivo que no es necesario en los niños tan pequeños. Es porque
es instalarlo desde la lógica de la cooperación, desde la lógica de la construcción conjunta, no desde la lógica yo tengo algo y claro, porque tienes. hay que recuperar eso, nos estamos individualizando, estamos en una sociedad que si bien nos comunicamos, pero nos comunicamos virtualmente. ¿Qué pasa con el de al lado? ¿Cómo te puedo ayudar si tú careces de algo que yo tengo, o viceversa, ¿no? Los niños, sería bueno que desde chicos aprendan eso, porque después cuando adultos es más difícil, y tiene ¿no? que ser desde los padres mismos, porque este sentido de adquisición competitiva, y a veces sin mucho sentido, no lo tienen por naturaleza los niños. No. Lo adquieren en la formación familiar. Entonces, en ese sentido también los padres ser conscientes de compartir generosamente lo que se tiene, de estar abierto a recibir de otras cuestiones que no tienen que ver con lo material. Entonces, en ese trabajar en equipo, que es esencial, tanto en el aula como en el trabajo, como en la vida social, podremos ir ganando todos algo. Siempre, al dar algo, recibimos algo. Entonces, eso es muy importante. El solo hecho de generar en el niño, la capacidad de reconocer lo que se tiene y lo que le falta, va a dar la oportunidad de decir, yo puedo compartir esto. En el sentido de la tablet, es compartir con otro que quizá nunca ha tenido una tablet en la mano, la oportunidad de tocarla. Para muchos niños eso es esencial. Ay, es que yo quisiera tocarla. Y la ven como lo más preciado y no pueden ni tocarla. Entonces, compartir con el niño de al lado, mira, tócala, úsala. Entonces, empieza a aprender algo que para ti es tan lejano y que quizá no vas a tener como propio, pero que sí los padres también tienen mucho que ver para que el niño se comporte de esa manera, que podemos llamar altruista. Claro, y en el fondo y va introduciendo valores también en el niño. Y que tiene que ver que tú no solo aprendes solo, que lo veíamos, uno aprende con el otro. Entonces, de esa manera, si tú vas compartiendo los recursos que tú tienes, en este caso puede ser internet, la tablet o lo que sea, tú vas facilitando esta conciencia de que el proceso del formarte en la vida se co-construye con el otro. Claro, Paulo Freire, un gran educador latinoamericano, dice que todos ignoramos algo, todos sabemos algo, por eso todos estamos aprendiendo siempre. Perfecto. Y lo podemos llevar a todos tenemos algo, todos carecemos de algo. Día a día se aprende y de distintas maneras, es la idea. Y de todos. Ahí vamos con algunas preguntas de nuestro público. Vamos un poco ya al tema de los tips, a tratar de ayudar a los papitos para que no se estresen estos días. Respecto de los hábitos de estudio, nos pregunta Juan Rojas a través de Facebook, ¿cuántas horas deberíamos dedicar con nuestros hijos al estudio en casa o las tareas? Y ahí podemos meter el tema también del cómo entendemos estos conceptos que nos aterran. Algo importante es que no hay una receta única. Hay que conocer a nuestros hijos, hay que plantearnos en qué etapa escolar están, qué edad tienen, cuál es su manera de estudiar, de aprender. Porque si nosotros decimos, bueno, ustedes pongan a sus hijos a hacer tareas en casa 2 horas, eso es suficiente. En realidad no es cierto, porque para alguien media hora puede ser suficiente si está efectivamente concentrado en la actividad y rinde en el sentido de completar la tarea o la actividad que esté prevista. Y en otra puede ser que haya 2 horas necesarias para un individuo y para otro esas 2 horas sean de tiempo perdido porque está disperso. Perdón la interrupción sobre ese punto más, porque también quiero escuchar a Susana, que eso también sirve mucho en la vida laboral, porque ahora se trabaja de manera distinta, hay gente que trabaja independiente en proyectos y que está la concepción mundial de que hay que estar 8, 10 horas o no sé qué, hora extra. Claro, la hora extra son una motivación económica muchas veces, pero también uno si pudiera producir lo mismo en un tiempo determinado, es que lo que importa es el producto, ¿no? Es hacer eficiente el tiempo que tú ocupas en eso. Tenemos que acostumbrarnos de chico, ¿no? Exacto, porque, bueno, retomando un poco lo que decía Erika, además de todo lo que ella comentaba, también depende de la edad. Y de lo que tú vayas a estudiar. No es lo mismo estudiar álgebra o estudiar a lo mejor lo que tiene que ver con ciencias naturales por la complejidad o por lo que también al chico le pueda costar determinados contenidos asimilar. Y en ese sentido tú decías, nosotros como adultos, ¿cierto? Tenemos como una misión en términos de presentar esto del estudiar, esto de los hábitos de estudio, ¿cierto? Como algo, como una actividad que es cotidiana y que no necesariamente va a ser algo negativo y que tú tienes que instalarlo como dentro de una rutina connotada como lo malo del día. Claro, hay que hacerlo agradable, hay que cambiar los conceptos, ¿no, Erika? Claro que sí, las palabras... Es algo importante en el corte, que las palabras tienen su peso. Tienen peso, tienen poder, tienen valor. Sí.
todos tenemos palabras que con solo decirlas o pensarlas nos evocan cosas agradables o desagradables. Sí. Tenemos actitudes y respuestas frente a las palabras. Entonces, a veces, por una costumbre, por una tradición, hacemos que palabras esenciales en la vida de todo ser humano se vuelvan negativas, entre ellas tarea, prueba, examen, e incluso escuela misma. Entonces, ahí depende mucho de cómo tomemos nosotros esas palabras. Desde el origen, las palabras nos cuentan muchas historias. Les comparto ahora la etimología de la palabra escuela, que es de origen griego, y que para los griegos antiguos tenía un significado totalmente diferente del que tiene ahora, porque escuela proviene de scholé, que significa tiempo libre. Justo ahora todo lo contrario. Exacto. ¿Por qué cambia tanto el sentido? Porque para los griegos antiguos y después para los romanos, a través de la palabra otium, que nos va a dar ocio en español, el tiempo libre era aquel que quedaba de sus actividades formales, claro, ya fuera como ciudadanos en formación o agrícolas, dependiendo de cada uno de los pueblos. Había un tiempo libre en el que ellos podían dedicarse a la formación a través del conocimiento de autores, del conocimiento de cuestiones filosóficas en general, de aquello que les gustaba hacer, que era aprender el conocimiento. Entonces ahí cambia la palabra. ¿Cómo llegó ahora a ser lo que es la escuela? Hay que preguntarnos. Nosotros mismos lo hemos hecho. Igual nos pregunta Romina Navea, lo dijimos, no hay receta, pero ¿cómo buscar un método, una forma en que podamos generar esta motivación, más que hábito, para los niños? ¿Cómo lo hacemos? A ver, lo primero que es necesario tener es que sea similar todos los días. Buscar un lugar que sea agradable, el mismo lugar todos los días. Ojalá la misma hora, ¿sí? Ojalá que sea un lugar donde pueda estar con bajos niveles de estimulación, poco ruido, buena iluminación, que esté bien ventilado, ¿cierto? Y que sea un lugar que sea agradable para el niño, ¿no? Ese establecimiento de espacios, de horarios, es muy importante, y hacerlo grato para que él, cada que vea ese lugar, sepa que va a un lugar agradable donde va a aprender, donde va a darle sentido a lo que vio en la escuela, dándole continuidad a través de una actividad que podemos llamar tarea o podemos llamar como sea. Incluso pero la ornamentación tú puedes hacerla en conjunto con el niño, de manera que esto sea un espacio que te remita a algo agradable. O sea, cambiando las palabras, cambiando los escenarios, permitirle, innovando, elegir al niño lo que quiere. ¿Cómo te gustaría que fuera tu espacio donde vas a hacer tus tareas? Por ejemplo, eso es muy importante, que él también contribuya, se sienta parte de eso, porque finalmente es su espacio. Y también algo importante en el establecimiento de horarios es dar un espacio para despejar la mente. Todos sabemos que si nos concentramos demasiado, llega el momento en que ya no estamos de lleno en la actividad. A un niño le pasa igual, como adultos lo vivimos, como no lo va a vivir un niño. Entonces hay que ser comprensivos con eso. Si vemos que el niño ya no está poniendo atención en la actividad que está haciendo, no hay que retarlo, sino que hay que ayudarle a retomar esa atención, y una de las maneras que tiene la mente de hacerlo es descansar de la actividad que se está haciendo. Hacer otra cosa que puede ser incluso otra tarea de otra asignatura. Y otra cosa que ayuda es también generar un calendario, una agenda diaria, donde el niño, dependiendo de la edad, tú le puedes ir poniendo caritas u horarios, ¿cierto?, en que se van realizando las distintas actividades. Y de esa manera tú lo preparas para el cambio de rutina, el cambio de actividad cotidiana. Pero ahí tiene que haber también una disposición importante de los papás o apoderados, porque a veces los papás llegan cansados de la hora de trabajo y lo único que quieren, no es que no quieran a sus hijos, no tiene nada que ver con eso, pero sí salir luego de todos los pendientes. Y uno de los pendientes es preparar la ropa para el otro día, la comida, la colación y la tarea. Entonces, como ya tenemos que hacer, ¿qué tenés para mañana? Yo he visto varios papás, ¿y qué tenés para mañana? Hagamos esto, ya, listo, Entonces, que los papás también aprendan a manifestar todo esto de una manera agradable, porque siempre están contra el tiempo. Es que sí, tú puedes matar varios pájaros de un tiro. Siempre nos estamos quejando yo he escuchado muchas quejas respecto del tiempo compartido con los hijos, que es escaso, sobre todo con los papás que trabajan fuera del hogar. Esta actividad, digamos, no la vamos a llamar tarea, sino que esta actividad compartida para reforzar lo aprendido en el colegio, ¿por qué no hacerlo, cierto, desde el desarrollo afectivo, desde el compartir, pero también resolver lo que te han dejado en el colegio para entregar el día siguiente? Y además también ir marcando prioridades, eso es esencial. Yo creo que como adultos nos funciona bien mantener ese orden. Porque uno también hace listas de cosas y se estresa porque no las tiene todas listas al tiro, pero una vez una psicóloga también me dijo, una terapeuta, prioriza.
No tiene que estar todo resuelto al mismo día, no tiene que estar todo hecho. Y además no tienes que hacerlo tú solo. Eso genera ansiedad y eso es como complicado para... Sí, tú decías, tenemos que llegar a preparar la ropa al colegio, el material del otro día. O sea, eso hacerlo con el niño. En realidad, ir llevando al niño a que lo haga solo. Exacto. La independencia del niño debe ser, desde los 3 años los niños ya pueden hacer cosas por sí mismos y uno los puede ir encaminando. Por supuesto, no es dejar que ellos hagan todo, pero sí que se responsabilicen de ciertas cosas. Un niño de 6 años, a partir de los 6 años, puede preparar perfectamente su ropa para el día siguiente, puede preparar su colación, puede preparar con su horario. Claro, en el horario uno le ayuda, si todavía no sabe leer, para ver cuáles son sus asignaturas, pero lo pueden hacer desde los 6 años. Entonces, si nosotros les permitimos llevar a cabo esa libertad de acción, nosotros los vamos a motivar en la independencia y además una responsabilidad compartida y que poco a poco será única porque finalmente es el niño. Y todo lo puedes hacer de manera lúdica. Por ejemplo, ya no sabe leer y qué asignaturas le tocan al día siguiente. Puedes generar un sistema en que haya un calendario, una agenda, ¿cierto? Un horario, donde las asignaturas están designadas con un color definido, que es el color del cuaderno. Exactamente. Entonces el niño no sabrá leer, pero sí sabe distinguir un color del otro. Sí. Entonces te fijas y lo vas haciendo más independiente. Sin duda que hay un montón de herramientas, discúlpeme, estimada, pero se nos ha acabado el tiempo, que bueno eso, que se nos haga corto, porque así podemos motivarnos en otra jornada y seguir dando algunos tips o consejos o ayudas a las familias para que este año 2015 sea mucho más agradable y que nos sentamos casi como en vacaciones, ¿ah? ¿O es imposible eso? No, trataremos. Y es paulatino. Sí, es paulatino. todo es un proceso, no es de un rato para otro. No se frustren ni se estresen si no les resulta todas las cosas de inmediato, ya como todo en la vida. Así que nos despedimos de esta jornada de Ver Más Allá y ya nos encontramos. Ya viene como Pedro por su casa y nos vemos el otro jueves. Chao, chao.